Hoy vamos a comenzar un nuevo libro de la Biblia, entonces estamos emocionados por eso. Así que abre tu Biblia en el Evangelio de Mateo, por favor. En estos 20 años de iglesia hemos, por la gracia de Dios, podido abarcar bastante de su palabra y el único libro que nos faltaba estudiar los domingos es el Evangelio de Mateo. Entonces, si estás ahí, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos vas a regalar. Y encomendamos a ti, Señor, el estudio, Señor, de tu palabra. Pidiendo que, Señor, tú nos instruyas por medio de ella, que nos hables, que nos sigas revelando quién tú eres, Señor, y lo que tú has hecho por nosotros, para que también nosotros podamos saber cómo podemos responder a ti, Señor. Entonces, háblanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como sabes, antes de comenzar en Mateo, estuvimos estudiando la carta a los Filipenses. Y una carta es diferente a un evangelio. Una carta está dirigida a una iglesia, está dirigida a una persona, pero un evangelio básicamente es una narración en la cual se nos describe, se nos muestra la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y la palabra evangelio, básicamente todos sabemos que quiere decir buena noticia. Es una buena noticia la que Mateo nos quiere relatar. Y creo que es tan importante poder, como que cada cierto tiempo en la vida personal y también en la vida de la congregación, recordar, nunca olvidar por qué estamos acá. Se trata de Cristo, se trata de lo que Jesús hizo. Y Mateo recopila y inspirado por el Espíritu Santo nos va a ir explicando quién es este Jesucristo, por qué podemos creer en sus afirmaciones, vamos a ver sus enseñanzas, sus milagros y qué es lo que Mateo tiene que decirnos. Ahora, cuando leamos el Evangelio, en ninguna parte vamos a encontrar que Mateo se identifica explícitamente como el autor del Evangelio, pero tanto las evidencias como internas y externas dan fe de que es él el que está escribiendo este evangelio. Hay algunos datos bien interesantes. Por ejemplo, Mateo es el único evangelio que usa ciertos términos económicos, ciertas palabras que no aparecen en otros evangelios, y eso tiene sentido porque Mateo es un recaudador de impuestos, está acostumbrado a manejar dinero y a usar conceptos así económicos, y lo vemos en la manera en que él escribe. Entonces va a ser interesante estudiar su vida. También, si eres de los que le gustó la serie Chosen, te voy a pedir que pongas eso un poco a un lado, porque a veces ya tenemos y pensamos que Mateo es como el personaje que aparece ahí. Vamos a ir descubriendo quién es este hombre, pero sobre todo vamos a ir descubriendo quién es Jesucristo, que es lo más importante. Ahora, el mensaje de Mateo, si lo pudiésemos como que resumir en un párrafo, Mateo quiere mostrarnos que Jesús es el Mesías, que Él es el anhelado y el esperado Rey de Israel. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, en la persona de su Hijo, y que nació a través de un nacimiento virginal, y que Él es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, en tu Biblia es el primer evangelio. Y eso nos debiese de hacernos como que preguntarnos, bueno, ¿qué pasó antes? Pues, hemos estudiado normalmente en esta iglesia también el Antiguo Testamento. Y hay un periodo en el cual aproximadamente 400 años, en los cuales hay un silencio, Dios guardó silencio. Y aparece Jesús. Ahora, no aparece así por el azar, Dios tenía sus tiempos y sus formas. Pero es interesante que recordar de que a pesar de que hay silencio no significa que Dios se ha olvidado, a pesar de que hay silencio no significa que Dios no está haciendo nada, y en el tiempo preciso, en el tiempo indicado, Jesús iba a aparecer. Ahora vamos a leer los primeros 17 versículos, que es en los que vamos a estar acá, y yo sé lo que a lo mejor algunos de ustedes están pensando. Dices, Edgar, ¿en serio? ¿El primer estudio es una genealogía? Sí, es una genealogía. Entonces vamos a leer de los versos 1 al 17 de Mateo 1 y dice así. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar.
Fares fue padre de Esrom, Esrom de Aram, Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías, y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram, y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz, y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón, y Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim y Eliakim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y Akim de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Entonces, ok, ¿qué vamos a aprender de esto? Pues creo que muchas cosas. Si te fijas en el verso 1, Mateo comienza diciendo que este libro, el libro que él está escribiendo, el Evangelio, tiene que ver con la genealogía de Jesucristo. Y tiene que ver con que este Jesucristo es el hijo de David y también es hijo de Abraham. Ahora, es interesante cuando empezamos a tratar de ver y a entender las genealogías. Es como un reto. Estaba viendo en internet, bueno, hace tiempo tengo un amigo que me habló de esta empresa, creo que es americana, que se llama Ancestry.com. Y básicamente Ancestry es un servicio que se dedica a poder como que construir tu árbol genealógico. Empiezas a dar cierta información, empiezan como a rastrear y como que te dan un panorama de dónde vienes, de quién eres, cómo es tu familia. También hay una prueba de ADN que puedes mandar y te rastrean completamente, te hacen un mapa de tu familia. Y me metí a verlo y resulta que ya están operando en México, me llamó mucho la atención. Y en su página decían textos como estos, decía, ¿de dónde eres? ¿Con quién estás emparentado? Dice, con una prueba de ADN te lo contamos y te trasladamos a los rincones del mundo donde nació tu historia, con la mayor precisión geográfica. También dice, comienza a trazar la historia de tu familia y revela los acontecimientos y personajes, chécate esta frase, que te llevaron hasta donde estás hoy. Dice, te conectamos con los lugares del mundo donde comenzó tu historia. Entonces, toda esta mercadotecnia y toda esta como estrategia es eso, porque hay gente y hay muchos que nos gustaría saber a lo mejor de dónde venimos, quiénes son nuestros antepasados, cuál es la historia de nuestra familia, de nuestro apellido. Y cuando vemos las genealogías en la Biblia, las subestimamos, generalmente las subestimamos y a veces vemos las genealogías como vemos los créditos al final de una película. Es una lista larga de nombres que los únicos interesados en leerlas o los que aparecen ahí son las familias de esas personas. Y vemos y pensamos que no tienen mucha trascendencia con nosotros, pero realmente en la Biblia las genealogías son muy, muy importantes, porque son como una columna vertebral. A través de las genealogías y específicamente a través de la genealogía de Jesús, Dios nos está mostrando esta estructura, esta línea de tiempo a través de la cual Él obró y Él está operando el plan de salvación de la humanidad. Entonces es muy importante. Ahora, el protagonista de esta genealogía y el protagonista de esta historia es Jesucristo. Porque dice, desde el primer verso, Mateo se encarga en dejarnos claro que el protagonista de lo que Él está escribiendo es Jesucristo. Se trata de Él. Y algo que Mateo hace desde el inicio es que afirma que Jesús es el Cristo. También en el verso 16 él habla y vuelve a repetir de que Jesús es el Cristo.
La palabra el Cristo es la versión griega de la palabra hebrea Mesías, que quiere decir ungido. Entonces, este libro, este evangelio, se trata sobre Jesús, que es el Cristo. Ahora, Mateo también vemos en su genealogía que rastrea la historia de Jesús vinculada a José. Si ves al final, en el verso 16, dice, Jacob fue padre de José, el marido de María. Interesante, no dice el papá de Jesús. Dice el marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. Aunque José no es el padre biológico, sí es el padre legal de Jesús. Y creo que José está haciendo esto, y la importancia de rastrear la genealogía de Jesús por medio de José, su padre legal, es importante. Porque cuando Mateo está escribiendo su evangelio, vamos a ver a lo largo de esta serie que él usa muchas cosas y muchas referencias al Antiguo Testamento. Pudiésemos decir en cierta forma de que Mateo está escribiendo teniendo un poco como objetivo, como público objetivo a los judíos, ¿no? Entonces él quiere que ellos puedan estar seguros de que Jesús es precisamente el Cristo, el que se prometió en el Antiguo Testamento. Y la razón por la cual él como que nos da y rastrea la genealogía de Jesús por medio de José, el padre legal, es para precisamente mostrar eso, de que Jesús realmente es un descendiente de toda esta línea genealógica que va hasta atrás, hasta el padre de la nación como Abraham, pero también hasta el rey David, ¿no? Hasta el rey David. Por eso desde el inicio Mateo pone claramente que dos personas muy importantes en la genealogía de Jesús están presentes. Primero está Abraham, el padre de la nación, pero también está el rey David. Ahora, quiero aprovechar esta oportunidad para explicar algo que no siempre mencionamos en la iglesia a lo mejor, o a lo mejor no siempre tenemos como que en nuestra mente a la hora de estudiar la Biblia. Y es que va a ser muy, muy difícil que podamos entender la aparición de Jesús si no comprendemos como que la historia de Dios y la historia de la Biblia. A veces pensamos que la Biblia son esta colección de libros que son independientes y que no están conectados entre ellos, pero la Biblia es una historia, es una gran historia. Los libros están conectados entre sí. Y la gran historia de la Biblia es este plan de Dios de salvación, donde la Biblia comienza con nuestro origen, la caída, la promesa que Dios da, la redención y finalmente al final la restauración de todas las cosas. Entonces va a ser muy difícil que podamos entender quién es Jesús si no entendemos la gran historia de Dios. Y eso es lo que Mateo está diciéndole a la gente. Él podría haber comenzado con el nacimiento. Y hubiésemos dicho, sí, mejor tanto nombre, ¿de qué nos sirve? Pero el Espíritu Santo a través de Mateo quiere mostrarnos algo, que la historia de Jesús es la culminación, es el cumplimiento de cosas que venían sucediendo desde mucho tiempo. Hoy en día, en general, los cristianos modernos no tienen un valor o no aprecian el Antiguo Testamento. Y es como que ver la segunda parte de una película. No la vas a lograr entender bien si no has visto el capítulo o el episodio 1. Entonces, por eso Mateo da esta lista larga de nombres, porque la historia de Jesús no es un accidente que sucede nada más así, sino que es la culminación de todo lo que viene el Antiguo Testamento renunciando. Ahora, ¿cuál es la gran historia de la Biblia? ¿Cuál es la gran historia de Dios y del hombre? Bueno, esa historia comienza obviamente en el Génesis, y te voy a dar una serie de versículos que sería bueno que los anotaras y que después los leyeras con calma, pero yo te los voy a ir leyendo. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el Edén, lo creó en un lugar perfecto. Tenían comunión con Dios, Dios se paseaba por donde ellos estaban, vivían en una perfecta relación con Dios. Pero ese es nuestro origen, ese es el comienzo. Pero el hombre lo echó a perder, desobedecimos. Y el pecado entró a la humanidad y a la creación. Y desde el inicio, desde Génesis capítulo 3, en el verso 15, Dios revela algo, empieza a dejar este caminito de pistas y de verdades y de promesas de algo que Él va a hacer.
En Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Dice, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Enseguida, después de la caída, Dios revela que va a venir un descendiente de la mujer que va a revertir y va a destruir lo que hizo la serpiente, lo que hizo Satanás. Ahí enseguida, pum, Dios revela eso. Avanzamos en el libro de Génesis y llegamos hasta Génesis 12, donde vemos después de una serie de cosas que hacen las naciones en el capítulo 11, y en el capítulo 12 nos encontramos con un hombre llamado Abraham, que Dios lo llama. Y en Génesis 12, 2 al 3 dice, esta promesa y este pacto hizo Dios con Abraham. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Entonces, en ese momento Dios hace este pacto con este hombre y una nación va a surgir de él. Y el pacto que Dios hace con Abraham es que Él le promete darle un renombre, pero que de Él va a levantar una nación y que a través de esa nación Dios va a bendecir no solamente a esa nación, sino a todas las naciones del mundo. Dios hace ese pacto y lo puedes leer después en el capítulo 15, capítulo 18, como Dios va revelándole esto que Él va a hacer a través de Abraham y su familia. Avanzamos un par de décadas después, Génesis 49. Ya vemos la historia de un hombre llamado Jacob, que es Israel. Cuando está antes de morir, tiene sus hijos y él empieza a dar esta bendición a sus hijos y en cierta manera como a profetizar sobre sus hijos. Y en Génesis 49:10 dice, el cetro no se apartará de Judá, uno de sus hijos. Dice, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. O sea, se va como un embudo. De lo grande empieza a ir a lo más particular. Y Dios dice que de la familia y del clan o de la tribu de Judá va a venir una persona que las naciones le van a obedecer. Esa es la promesa. Avanzamos adelante. Deuteronomio 18, en la época de Moisés. Muchas cosas han pasado con este grupo de esta familia de Abraham. Ya son una nación, estuvieron esclavos en Egipto. Pero Dios revela esto a Moisés. Deuteronomio 18 dice, un profeta como tú levantaré entre sus hermanos. Dice, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Esa palabra profeta es una palabra diferente a la que normalmente pensamos como en un profeta. Aquí Dios está hablando de una persona específica, una persona especial que va a venir en un futuro, que va a hablar de parte de Dios y va a decir todo lo que Dios le mande a su gente. En 2 Samuel 7:16, avanzamos décadas después, Dios hace un pacto y le da una promesa al rey David, uno de los hombres que está en esta genealogía. En 2 Samuel 7:16 dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Si tú lees los versículos previos, David quería como que construirle algo, una casa a Dios. Y Dios le dice a David, no, gracias, yo te voy a construir una casa a ti. Y yo te voy a dar una casa. Y Dios hace este pacto con David. Y le dice, va a venir un descendiente, tú vas a tener un descendiente cuyo trono va a ser para siempre. Ahora, sabemos que David murió, sabemos que Salomón murió y todos los que vinieron después murieron. Entonces ninguno de ellos fue. Entonces, pero Dios revela que va a venir alguien de la familia de David que va a tener este reino y este trono va a ser para siempre. Son todo este caminito de pistas, si quieres decirlo, que Dios está dando en el Antiguo Testamento de esta persona que va a venir. En Isaías 53:5, y puedes leer el capítulo 52 también, básicamente Dios habla ahí del siervo sufriente. Y una de las cosas que Dios dice sobre este siervo sufriente, en Isaías 53:5, dice que Él va a ser herido por nuestras transgresiones. Que Él va a ser herido, que Él va a ser molido por las iniquidades de su gente. Y que un castigo, dice, va a caer sobre Él para que nosotros podamos tener paz.
Sigues avanzando y más o menos un poquito más adelante, el profeta Ezequiel, o Dios a través del profeta Ezequiel, dice lo siguiente, Ezequiel 36, 24 al 27. Porque los tomaré de las naciones, y acuérdense, los israelitas fueron al cautiverio, fueron al exilio por desobedecer a Dios, por no guardar su pacto. Pero Dios los desecha, no los desecha. Y por medio del profeta Ezequiel va a revelarles lo que Dios va a seguir haciendo con ellos en el futuro. Dice, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, chécate eso, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Dios está prometiéndole ahí que hay un nuevo pacto que va a venir. Un nuevo pacto. Entonces, tenemos que entender que la Biblia es eso. Es un relato, es una línea de tiempo en la cual Dios viene hablando y anticipando que va a venir una persona que va a hacer todas estas cosas que hemos leído en estos textos, y hay muchos más como esos. Entonces, Jesús no aparece así como que por sorpresa de la nada sin que Dios haya revelado nada. La historia del Antiguo Testamento es la preparación para que venga este Mesías, este Cristo, el ungido, a hacer todas estas cosas que el Antiguo Testamento revela. Entonces la narrativa del Antiguo Testamento es eso. Dios ya ha hecho pactos con el hombre, y como cantamos en algunas de las alabanzas, Dios cumple todas sus promesas. Dios cumple absolutamente todas sus promesas. Dios cumplió su promesa al fundador de la nación, el hombre que vemos en el verso 1, Abraham. Dios va a cumplir la promesa, ya ha cumplido la promesa que le hizo al rey David. Estas personas que están en la genealogía de Jesús. Ahora, yo sé que a lo mejor es mucha información, pero hay cosas que nos pueden ayudar para poder reflexionar en esto. Y una de las cosas que encuentro como que impresionantes con la historia de Dios, porque una genealogía implica muchos años, cientos de años, muchos siglos. Pero, ¿qué es lo que esta historia nos muestra? Bueno, la gran historia de Dios nos muestra que Él no actúa, que Dios no actúa según nuestros tiempos. Dios va haciendo las cosas en su tiempo. Y va avanzando la historia y va Dios moviendo la historia del hombre en la dirección en la que Él quiere moverla. Dios interviene en la vida y en la historia del hombre para que su voluntad se cumpla y sus propósitos se hagan. Ahora, esto es un desafío para nosotros los cristianos modernos occidentales, porque vivimos en un tiempo donde todo es express, todo es rápido. Queremos que Dios haga algo ahora ya en nuestra vida. Entonces le pedimos paciencia y se la pedimos ahorita. Dámela ahorita. Entonces pensamos como que Dios está así contra el reloj y está apurado, está estresado, como que se le está juntando el lavado y el planchado y todavía... No, Dios no es así. Dios viene haciendo y cumpliendo y avanzando en esta trayectoria de este plan que Él tiene para hacer todas las cosas nuevas al final. Y parte de ese plan y parte esencial de ese plan es la aparición de Jesús. Entonces Dios no opera en nuestros términos, en nuestras definiciones, en nuestros tiempos. Segundo, algo muy importante que nos muestra la historia de todos estos hombres y mujeres que aparecen acá. Y la historia de la humanidad nos muestra de que Dios es muy, pero muy, muy paciente. Muy paciente. De hecho, la historia hasta la vida de Jesús, todos estos nombres que vamos a ver, los voy a comentar un poco, Jesús llega a este punto no por la perfecta fidelidad de estas personas, sino a pesar de ellos. A pesar de ellos. Entonces, ves cómo si analizáramos y hiciésemos un estudio de cada nombre que aparece acá, que no lo vamos a hacer,
pero te darías cuenta de que Dios es muy paciente. Entonces, estamos ante un Dios que nos ama y que nos ha salvado, pero que también es muy paciente con nosotros también. Nosotros tenemos prisa, nosotros perdemos la paciencia fácilmente. Nosotros pensamos que ya esto se terminó, ya no hay salida, ya no hay esperanza, y Dios no, Dios es constante, es fiel. Su amor es fiel, es constante. Su misericordia es así. Y la historia del Antiguo Testamento es un altar a la paciencia de Dios. Cómo Él hace las cosas y se toma un tiempo para obrar y para desarrollar y para trabajar en la vida de todas las hombres y mujeres que han pasado. Entonces, podemos mirar también el futuro de esa manera, con esa tranquilidad y seguridad. El mundo es un caos, pero Dios sigue estando en control. Sigue estando en control. Y podemos confiar en Él. Nuestra esperanza no está en quien está gobernando, nuestra esperanza está en quien está sentado en el trono en el cielo. Un Dios que es completamente capaz de poder desarrollar y hacer lo que Él tiene en mente. Y esto es muy importante, familia. Muchas veces queremos como que invitar a Dios a nuestros planes. Y que bendiga nuestros planes. Pero ¿sabes qué? Creo que hay algo mucho más grande que eso. Y es que Dios nos invita a sus planes, que son más grandes que los nuestros. Esta es la gran historia de Dios. Entonces Dios dice, ¿te sumas o no? Porque yo voy a hacer lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿eres parte? No te necesito, pero te invito. Para que seas útil para algo eterno, algo que es más grande que tu metro cuadrado. Entonces, Dios es paciente, Dios actúa no según nuestros tiempos. Ahora, desde los versos 2 al verso 17, está esta lista larga de nombres que no vamos a ver detalladamente, pero hay cosas que destacan y quiero como que nada más hablar de la presencia de 4 mujeres que están en esta lista. En el mundo antiguo, en la genealogía nunca aparecían mujeres. Eso ya es algo que Mateo es fuera de lo normal. A lo mejor en el mundo en el que vivimos, en la cultura en la que estamos, esto ya es más común. Pero que aparecieran en la lista y en la genealogía nombres de mujeres es totalmente anormal en la cultura y en el mundo en el cual Mateo vive. Entonces eso ya es como algo que llama la atención. Ahora, no solamente llama la atención que aparezcan mujeres, sino el tipo de mujeres que aparecen. ¿Ok? Y la primera que menciona es Tamar. Ahí en el verso 3 habla de Tamar. Ahora, esto de la Biblia y el Antiguo Testamento, a veces vemos, ¿se han fijado las Biblias para los niños? Son súper bonitas, dibujos muy tiernos, pero el Antiguo Testamento tiene unas historias que dices, híjole, es una historia de terror eso, ¿no? Es bien fuerte. Y a veces sanitizamos y hermoseamos cosas, pero Dios no tiene ningún problema en revelarnos lo que sucedió tal cual es. Y una de esas historias es la presencia de esta mujer que está en la genealogía de Jesús, que es Tamar. Tamar fue nuera de Judá. ¿Se acuerdan? Hablamos de Judá en Génesis 49, uno de los hijos de Jacob. Bueno, Tamar fue nuera de Judá. Enviudó 2 veces de 2 de los hijos de Judá. Y cada uno de ellos de su viudez fue sin hijos, o sea, no tenía descendencia Tamar. Judá se negó a darle el tercer hijo, ¿no? Entonces, básicamente, Tamar estaba desesperada por tener descendencia, por tener hijo. Y lo que hace Tamar es que se disfrazó de prostituta y sedujo a Judá y tuvo 2 hijos con él. Puedes expandir los detalles en Génesis 38. Entonces, historias como esas y personas como esas están en la familia de Jesús.
en la genealogía de Jesús. Tamar. Judá, ves el carácter del hombre, mal, ¿no? Rahab, la segunda mujer que vemos acá. Rahab fue una prostituta cananea que escondió a los espías israelitas que Josué envió para conquistar la tierra prometida. Ahora, lo impresionante de Rahab es cuando tú lees su historia, y su historia está en Josué 2, es que Rahab venía rastreando la historia de Israel y del Dios de Israel. Y Rahab, a pesar de su estilo de vida que tenía hasta ese momento, era una mujer que había oído del Dios de Israel y lo que Dios había hecho por su gente. Y básicamente la historia y lo destacable de esta mujer es que a pesar de su trasfondo de vida, fue una mujer que no solamente fue salvada físicamente en la conquista, sino fue salvada espiritualmente por su fe en el Dios de Israel. Y de a lo mejor aparentemente verse como una villana, como una cananea, es una héroe. Porque si no hubiese sido por ella, pues estos espías se hubiesen metido en problemas y quizás la conquista de la tierra prometida hubiese quedado así como que en jaque. Dios usó a esta mujer. Y es un ejemplo de también la fe en el Dios de Israel. Ruth, la tercera mujer que vemos acá, mencionada en esta lista. Ruth era una moabita. Los judíos odiaban a los de Moab por cosas del pasado, ellos no la ayudaron en la salida del Éxodo. Entonces, pero Ruth era moabita. ¿Qué es lo que pasó con Ruth? Estaba en Moab, vino esta mujer, se casó con los hijos de Noemí, enviudaron ambas y ella, en lugar de quedarse en Moab, decide regresar e ir a la tierra de su suegra y llegar a Belén. Pero Ruth fue una mujer que también puso su fe en el Dios de Israel y renunció a los ídolos y a los dioses de su tierra. La historia romántica es que se casa con un hombre llamado Bob, que curiosamente es descendiente de Rahab, la prostituta cananea. Dice, esas personas están en la genealogía, están en la historia de Jesús. Y al casarse con vos, o vos tomarla como esposa y redimirla, esta mujer, esta moabita, esta extranjera, entra en la genealogía de David, del rey David. Por lo tanto, en la genealogía de Jesús. Boaz y Ruth tuvieron un hijo llamado Obed, que fue el padre de Isaí y el abuelo del rey David. Esta mujer extranjera, a lo cual los israelitas odiaban, Dios, su gracia lo incorpora. Betsabé, la cuarta mujer, David cometió adulterio con ella. Ellos cometieron adulterio. Y como consecuencia de eso, perdieron su primer hijo. Conocemos la historia, puedes leer la historia completa en 2 Samuel 11. Entonces, ¿qué es lo que esto nos muestra? Y cada persona que está en esta lista, nos muestra de que Jesús apareció y vino no debido a la justicia de estas personas, sino a pesar de su pecado. A pesar del pecado de estas personas, Jesús vino. Eso se llama gracia. Se llama gracia. La lista de los antepasados de Jesús no es una lista de gente perfecta, de gente que hizo solo cosas buenas. No son como que la lista de los buenos y los otros son los malos. Es gente que tuvo pecado y que tuvo serios problemas morales y de carácter. Esta lista de personas también Dios nos muestra de que Dios cumple sus planes y sus propósitos. Esta gran historia, su gran historia, Dios lo hace a través de personas rotas, a través de personas imperfectas. Y eso es algo que tenemos que pensar y reflexionar, familia. A veces en nuestro corazón podemos tener una actitud de orgullo y de soberbia.
Y pensamos erróneamente que la razón por la cual Dios nos usa y nos incorpora en sus planes es porque somos perfectos y somos intachables. Y no es así. Y tú conoces tu vida, yo conozco la mía. Y sé que la razón por la cual Dios nos utiliza y somos útiles para sus propósitos no es porque hemos tenido una vida perfecta. Entonces, esta lista es una buena expresión de que Dios opera con lo que hay. Y lo que hay no es perfecto. ¿Ya sabes? No es perfecto. Pero Dios obra a través de personas imperfectas. Entonces a veces pensamos, ay, Dios no me puede usar porque... Y no es como que justificar el pecado, no estamos hablando de eso. Simplemente reconociendo la realidad, y es que la historia en el pasado y en el futuro muestra que Dios usa a personas reales, que están quebradas y que son imperfectos. Lo tercero que podemos apreciar en esta lista es que Dios incluye a personas que en nuestra autojusticia nosotros nunca hubiésemos incluido. Puede ser, no sé, no soy adivino, no soy profeta, pero puede ser que hay personas que a nosotros nos gustaría borrar de la lista de Dios. A lo mejor hay personas que en esta iglesia tú no incluirías en una lista. No es que hizo esto, es así, es esto otro. Y nos volvemos como que jueces, decir, y como que descalificar. ¿Te imaginas fuésemos rigurosos con muchos de los que están acá? ¿Quién quedaría en la lista? Nadie. Entonces, lo que a veces hacemos es eso. A lo mejor hay personas en la iglesia o hay otros cristianos que no cuadran, no entran en tu lista. Pero a veces esa lista es simplemente como que está basada en nuestra propia justicia, en un estándar que pedimos para otros, pero no usamos para nosotros mismos. Esta es una lista de personas que muchos de nosotros no consideraríamos de estar en la familia de Jesús, en los antepasados de Jesús. Ahora, lo cuarto es que si Jesús tuvo a estas personas como antepasados, ¿por qué nos sorprende el tipo de personas que Él tiene en sus descendientes? Como tú y yo. O sea, si este tipo de personas, Dios por su gracia las permite y las usó para estar en los que vinieron antes de Jesús, ¿por qué nos sorprende el tipo de personas que siguen a Jesús ahora? Decir, él no puede seguir a Jesús o ella. Mira el tipo de persona que es. Bueno, miremos el tipo de personas que eran estas personas de aquí. ¿Ya sabes? ¿Por qué nos sorprende que como seguidores de Jesús a veces sigamos teniendo estos problemas? Bueno, es porque la presencia del pecado en nuestra vida todavía. Dios no ha terminado su proceso de santificación en nosotros. Debiésemos de avanzar y crecer en eso. Dios quiere transformarnos. Dios nos ama, pero Dios no nos va a dejar como nos encontró. Pero algo que nunca tenemos que olvidar es que la razón por la cual Dios nos invita a su historia y a sus planes no es porque hemos sido intachables y hemos sido perfectos. Es simplemente por su gracia, porque Él lo decidió así, porque Él nos invitó. Piensa en esto. ¿No es asombroso que Dios te haya elegido a ti para que seas parte de su familia? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo que podría hacer relucir más hermosa a su familia? ¿Qué gana Dios con juntarse con gente como tú y yo? Nada más su gracia queda resaltada. Entonces, creo que esta lista es buena para comenzar, porque una de las cosas importantes que Jesús viene a mostrar cuando Él aparece es que Él es amigo de los pecadores. Él es amigo de los pecadores. Y Dios usó en la lista y en la genealogía de Jesús a pecadores.
Y Dios sigue usando después a gente que seguimos siendo pecadores. No justificamos las cosas que no se pueden justificar. Pero es una realidad que tú y yo estamos muy lejos todavía de ser lo que debiésemos de ser. Y la única razón por la cual Dios nos invita a ser parte de esta gran historia que Él está desarrollando es por su gracia. Es por su gracia. Entonces debiésemos de sentirnos sumamente agradecidos y privilegiados de que Dios, siendo quienes somos, nos permite ser parte de su familia mediante la fe en Jesucristo. ¿Sabes? La razón por la cual Jesús se tiene que hacer hombre es porque el hombre lo echó a perder. Y el pecado entró y el pecado nos separó de Dios. Dios podría haber, y nadie jamás podría haberle dicho nada si Dios nos hubiese abandonado y nos hubiese dejado después de la caída, arréglensela como puedan. Pero Dios no hizo eso. Y lo increíble de todas estas cosas que Dios empieza a revelar en el Antiguo Testamento, en la historia que Él está desarrollando, es que es Dios mismo quien se va a revestir de humanidad. Y va a ser Él el que va a venir. El mismo Rey se va a hacer como uno de nosotros para reconciliarnos y para arreglar lo que nosotros echamos a perder. Entonces, estos nombres y estas promesas, y estas dos promesas específicas de Abraham y de David. Abraham, Dios le dice, yo voy a usar a tu familia, a tu grupo étnico para bendecir a todas las naciones del mundo. ¿Cuál es la bendición que vino a través de los judíos? Jesús. Jesús es la forma en que Dios va a bendecir a todas las naciones del mundo. Jesús era judío. ¿Quién es este hombre al cual Dios le promete a David que va a tener un trono y un reino que va a durar para siempre? Es Jesús. Una de las cosas que vamos a ver en el Evangelio de Mateo es que Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado. Mateo va a hablar mucho de esto, que Jesús habla del reino de Dios. Entonces, el reino se acerca y se acercó, viniendo el mismo rey. El rey vino y se acercó a nosotros. Pero qué testimonio de la gracia de Dios son estas personas. Y tú eres un testimonio de eso también. Tu vida es un testimonio y un trofeo de la gracia de Dios. De lo que Dios puede hacer con personas como tú y yo, que no somos perfectos. Estamos lejos todavía de ser lo que quizás debiésemos de ser ya. Pero aún así, Dios decide hacernos parte de su historia. Entonces tú dices, a lo mejor no conoces a Jesús y dices, no, es que mi vida es un desastre ahora. Tengo esto otro. No creo que Dios me acepte. Esta lista dice exactamente lo contrario. Dios nos acepta porque estamos rotos. Y si venimos a Él en fe, Él nos va a salvar y nos va a transformar. Va a hacer eso que les prometió a ellos, que va a dar un nuevo corazón, donde Él va a poner en nosotros el deseo de andar en su voluntad, de cumplir su palabra. Esa es parte de las promesas que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Y eso es posible gracias a que Jesús viene y nos cambia. Entonces, si tu vida está rota, si tu vida es un desastre hoy, hey, bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia si pones tu fe en Jesucristo.